Romel Ramos Herrera. Está iniciado Rafael Vicente Montero Romero por el PRI. Y ya apareció en escena Rafael Vicente Romero Montero Romero. Casa llena. Todo lleno. Sección de los diputados. de Yolanda, que es de los diputados Ismael. Perfecto. Sí, gracias por decirme. Muy buenos días, ciudadanos integrantes de este consejo, consejeros del Poder Legislativo, representantes de los partidos políticos, consejeros electorales, amigos de los medios de comunicación, público en general. Daremos inicio a la tercera sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, convocada para este día viernes 14 de febrero de 2014, por lo que le solicito al secretario ejecutivo se sirva pasar lista de asistencia y verifique si existe quórum legal. Consejero presidente, profesor Jesús Antonio Sabido Góngora. Presente. Consejeros electorales, contadora Dulce María Cruz Sánchez, Jorge Manuel Flores Silva, maestra Alicia del Carmen Ortega Aranda, maestro Roger Francisco Medina Góngora, maestro Francisco Javier Acordóñez, licenciado César Ismael Martín Eguán, consejeros del Poder Legislativo, en los casos de la diputada Yolanda del Carmen Montalvo López y del diputado José Ismael Enrique Canul, se dispensan de no estar presente en esta sesión por cuestiones de su agenda de trabajo. Diputado Pablo Hernán Sánchez Silva, diputada Ana María López Hernández, diputado Oscar Eduardo Uxul, representante de los partidos políticos, Acción Nacional, licenciada María Asunción Caballero May, licenciado Pablo Enrique Jausul, Revolucionario Institucional, licenciado José Enrique Zapata Costa, Partido de la Revolución Democrática, Víctor Alberto Améndola Vilés, del Trabajo, Antonio Gómez Saucedo, Verde Ecologista de México, licenciado Rafael Vicente Montero Romero, Movimiento Ciudadano, Manuel Ramos Herrera, Nueva Alianza, profesor Fred de la Cruz Rodríguez Ávila, y de la Voz, Víctor Manuel Rivero Álvarez, secretario ejecutivo de este Consejo General. Sí, se hace constar que durante el transcurso del pase de listas se incorporó a la mesa el consejero electoral, maestro Jorge Manuel Flores Silva. Consejero presidente, para efectos de esta sesión, que es la tercera extraordinaria de esta fecha, viernes 14 de febrero de 2014, hay una asistencia inicial de 17 entre consejeros y representantes, por lo que existe el quórum legal para su realización. Muchas gracias, señor secretario. Siendo las 11:16 del día de hoy, viernes 14 de febrero de 2014, se declara instalada la tercera sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, correspondiente al presente año. Consejero presidente, el siguiente asunto se refiere al orden del día. Ciudadanos integrantes de este consejo, está a su consideración el orden del día.
No hay intervenciones, señor secretario, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el orden del día previsto para la tercera sesión extraordinaria de esta fecha. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos, consejero presidente, y me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se hicieron circular previamente con el propósito de entrar directamente a los puntos resolutivos de los mismos. Proceda a formular la consulta de la dispensa que se propone. Ciudadanos consejeros electorales, con fundamento en el artículo 30 del Reglamento de Sesiones de los Consejos General, Distritales y Municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se dispensa la lectura de los documentos que fueron previamente circulados a fin de entrar directamente a los puntos resolutivos de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día se refiere a dar a conocer el informe respecto del recurso de apelación presentado por el Partido Movimiento Ciudadano en contra de los recursos de los partidos y agrupaciones políticas del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto de la revisión de los informes de actividades específicas y la agrupación política estatal correspondiente al primer semestre del ejercicio 2013, aprobado en la séptima sesión extraordinaria del Consejo General efectuada el día 5 de diciembre. En este punto, esta Secretaría informa lo siguiente. A las 11:30 horas del día 30 de enero de 2014, el Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Electoral del Poder Judicial del Estado de Campeche notificó la sentencia dictada en el expediente J1, diagonal RA, diagonal 01, diagonal Movimiento Ciudadano, diagonal 13-2014, promovido por el ciudadano Manuel Ramos Herrera, en su carácter de representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano, coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, la cual tiene los siguientes puntos resolutivos. Primero, resultan parcialmente fundados los agravios hechos valer por el Partido Movimiento Ciudadano a través de los ciudadanos Manuel Ramos Herrera, representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, y Carlos Plata González, coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, en el presente recurso de apelación en base a los razonamientos expuestos en el considerando 10º de esta resolución. Segundo, se revoca el dictamen consolidado y proyecto de resolución que presenta la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto de la revisión de los informes de actividades específicas de los partidos y la agrupación política estatal correspondiente al primer semestre del ejercicio 2013, aprobado en la séptima sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche de fecha 5 de diciembre de 2013, únicamente en la parte correspondiente a la individualización de la sanción impuesta al partido político Movimiento Ciudadano en el punto de conclusiones sexta, Movimiento Ciudadano, marcado con el número 5.6.1 y el punto resolutivo tercero, inciso B. Tercero, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche que en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al que se notifique esta sentencia, emita un nuevo acto para los efectos y en los términos precisados en los considerandos de la presente ejecutoria. Hecho lo anterior, deberá informar a este juzgado primero electoral dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra su cumplimiento. Notifíquese personalmente a la parte actora a través de los ciudadanos Manuel Ramos Herrera, representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, y Carlos Plata González, coordinador de la Comisión Operativa Estatal de Movimiento Ciudadano, en el domicilio señalado en autos, por oficio a la autoridad responsable con copia certificada de la sentencia, y de igual forma por estrados a los demás interesados, lo anterior con apoyo en los artículos
548, 550 y 578 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche. En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes a la autoridad responsable y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido, de conformidad con los artículos 126, fracción primera y 127, incisos F, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado en vigor. Así, por unanimidad de votos, lo aprobaron los jueces electorales que integran el Pleno del Juzgado Primero de Primera Instancia del ramo electoral del Poder Judicial del Estado de Campeche, ciudadanos Maestra Concepción del Carmen Cantos Santos, licenciados Silvia del Carmen González Campos y Luis Pérez, bajo la presidencia de la primera y la ponencia del último de los nombrados, por ante la secretaria de Acuerdos, ciudadana licenciada Mirna Lorena Centurión Arroyo, que autoriza y da fe conste. Firmas ilegibles. Esto de cuanto, consejero presidente. Ciudadanos integrantes de este consejo, está a su consideración el informe respecto del recurso de apelación presentado por el partido Movimiento Ciudadano en contra del dictamen consolidado y proyecto de resolución que presenta la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto de la revisión de los informes de actividades específicas de los partidos y la agrupación política estatal correspondiente al primer semestre del ejercicio 2013, aprobado en la 7ª sesión extraordinaria del Consejo General, efectuada el día 5 de diciembre de 2013. No hay intervenciones, señor secretario. Continúe con el orden del día. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del dictamen consolidado y proyecto de resolución que presenta la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, en cumplimiento a la sentencia emitida por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Ramo Electoral del Poder Judicial del Estado de Campeche en el expediente número J1/RA/01/Movimiento Ciudadano /13-2014. Este documento fue previamente circulado y dispensada su lectura, por lo que con el permiso de la Presidencia procederé a dar lectura a sus puntos resolutivos. Puntos resolutivos. Primero, por las irregularidades detectadas y expresadas en las consideraciones y tomando en cuenta las circunstancias y gravedad de las faltas, es procedente imponer al partido político Movimiento Ciudadano la siguiente sanción. Con base en las razones y fundamentos especificados en el punto 5.1.1 de la consideración 21ª, inciso A, del presente dictamen, se impone al partido político Movimiento Ciudadano una multa de 75 días de salario mínimo diario general vigente para el Estado en el año 2013 al momento de cometerse la infracción, que equivale a la cantidad de 61 pesos con 38 centavos, mismos que ascienden al importe de 4.603 pesos con 50 centavos. Segundo, se instruye al titular de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche para que, en términos de lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche, proceda a notificar el presente dictamen
todos, consejeras y consejeros, personal del instituto, representantes de otros partidos políticos, del Poder Legislativo, prensa y público en general. Muy buenos días a todos y bueno, feliz Día del Amor y la Amistad. Me parece que este órgano electoral, que tiene desde hace ya algún tiempo estampado en la frente el logotipo del PRI, algunos y otros el del PAN, Solo le pediría, en lugar de arrancarse... Solo le pediría al señor representante que cuando se refiera al Consejo General lo haga con respeto. Lo hago con respeto, es mi opinión y voy a argumentar por qué pienso de esta manera. Que algunos consejeros tienen la etiqueta del PRI en la frente y otros del PAN. En lugar de arrancársela, cada día le ponen más pegamento. El Código Electoral, en su artículo 3, dice que la aplicación de las normas de este código corresponde al Instituto Electoral del Estado de Campeche. El artículo 147 dice que todas las actividades de este instituto de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. El día de hoy, a poco más de un año de que comience el proceso electoral, vemos la ciudad inundada de espectaculares, de bardas, de camiones urbanos, con la imagen de precandidatos del PRI, que algunos ya lo han declarado abiertamente. Y no voy a decir nombres de ellos en lo particular, porque no se trata de hacerles más publicidad. Y este órgano electoral, que debe ser el garante, hay 4 instituciones del Estado mexicano directamente vinculadas con esta denuncia y la que el Consejo General se niega a investigar. El primero, que por supuesto es este Consejo General, el Instituto Electoral, ante que se presenta la denuncia. La segunda, el Instituto Federal Electoral, que a quien también se le puede correr traslado para investigar. El tercero es el Instituto Estatal del Transporte, que otorga concesiones públicas, es decir, los camiones de transporte urbano que están circulando con imágenes de precandidatos del PRI son concesiones públicas, no son concesiones particulares, son concesiones que otorga el gobierno del Estado, que es del mismo partido de sus precandidatos. Y el cuarto es el Congreso de la Unión. Efectivamente, que hubieron actividades de informes de labores. Se le otorgó a cada diputado o a cada senador para hacer su informe de actividades. No lo sabemos. No lo sabemos porque este órgano electoral no le interesa. No le interesa saber cómo se manejan esos recursos públicos. ¿Sabemos cuánto cuesta un espectacular o una calcomanía pintada en un camión de concesión pública? Tampoco lo...
anunciándose impunemente, gastando recursos públicos, porque es elemental que lo que están haciendo es promoviendo su figura personal. Y no está bien, no está mal que lo hagan, solamente que se sujeten y acaten las leyes electorales, y que el órgano que debe ser el responsable y el encargado de ver que se cumplan estas normas electorales está callado. Yo invito a los compañeros de la prensa a que vengan todos los días a ver qué cubículos de consejeros electorales están ocupados, para que vean que la gran mayoría de este consejo que se niega a investigar viene pocos días, generalmente los días de quincena. El dinero que ustedes están cobrando cada día 15 y cada día 30 es para garantizar que los campechanos tengamos procesos electorales limpios y transparentes, y que este desistimiento y este no querer investigar y este no querer llamar al orden a todos los precandidatos para que cumplan la ley es un acto de irresponsabilidad. Están solapando que la ley en Campeche se vulnere flagrantemente. Gracias. Y por eso, consejero presidente, es mi opinión que algunos de ustedes tienen la estampada, el logo del PRI. Gracias. Muchas gracias, señor representante. ¿Algún otro representante en el uso de la palabra? Tiene el uso de la voz el representante del Partido Verde Ecologista de México, Rafael Vicente Montero Romero. Adelante, señor representante, en primera ronda. Muchas gracias, consejero presidente. Interesante la intervención de mi amigo, representante del Partido de la Revolución Democrática. Efectivamente, los tiempos dados y permitidos a los legisladores federales de cualquier instituto político, ahí están, ellos tienen derecho a manejar el informe de su gestión ante el Congreso de la Unión, en la Cámara que les corresponda. El costo, yo tengo entendido que no hay ninguna erogación que esta más que los emolumentos propios de cada uno de los legisladores para los efectos de promoción de su informe de actividades legislativas. Al parecer hay algún resquemor, comezón o lo que sea, que hay algunas hierbas que sirven para curar esas cosas aquí en Campeche, muy socorridas. Había que mencionar en algunos casos la hoja de ramón, que podría servir para ello hervida, sirve hasta para la viruela y el sarampión, por supuesto. Las concesiones públicas efectivamente otorgadas al transporte en el Estado y en otras entidades federativas se dan, pero se dan a empresas privadas, no son autobuses del gobierno del Estado. Esto es como si quisiéramos aplicar una sanción a un manejo de entrevistas que ya se manejó inclusive en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de delimitar las facultades que tienen las empresas televisoras y radiofónicas en el país para manejar de alguna manera el dolo que había ahí de que a través de esto se publicitaban los políticos y no era como una concesión de pago a la empresa. En este caso lo podríamos catalogar igual. La Suprema Corte de Justicia dio pie a esta situación y esto no tuvo mayor problema. El IEC, en este caso, que nos ocupa, no tiene la obligación de la transparencia en el caso del instituto, es revisar de acuerdo con los tiempos electorales y el marco legal, y aquí no se incurre absolutamente ningún delito al no estar en año electoral, y se pueden hacer las actividades que se consideren, mientras no salga un compañero de X partido político que saque una pancarta y diga, vota por mí. Eso sí estaría entrando en el concepto de faltas electorales y el instituto tendría que tomar las medidas pertinentes y manejarlas también a través del Instituto Federal Electoral. Creo que hay que ponernos las pilas, ver bien las cosas, el marco estructural, el manejo de la lectura que le da mi amigo y compañero del PRD es válido cuando tenemos año electoral. Y aquí el año electoral inclusive difiere
del federal, ya que el federal arranca antes que el estatal y aquí no vamos a tener año electoral hasta el 1 de enero del 2015. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor representante. ¿Algún otro representante o legislador en uso de la palabra? Primera ronda. En segunda ronda. Bueno, si no hay intervenciones en segunda ronda, permítame, pues primero dejar claro a toda la ciudadanía campechana de que, como bien dice el representante del Partido de la Revolución Democrática, esta institución debe ser garante de la legalidad y por tal motivo quisiera aclarar en lo relativo a la queja. En primer lugar, esta queja se presentó el día 23 de enero del 2014, fue turnada a la presidencia el 24 de enero y en fecha 7 de febrero se reunió la Junta General Ejecutiva para determinar lo conducente en esta queja que bien pudimos discutir con los consejeros electorales y llegar a una determinación. Para empezar, como bien dice que debemos ser garantes de la legalidad, nosotros nos apegamos estrictamente a lo que contempla el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y al reglamento que tiene como concerniente reglamento para conocer y sancionar las faltas electorales. En base a este reglamento, nosotros dimos por cumplido, de acuerdo a lo que presenta esta queja, solamente el punto 4. Son 8 puntos que debe de cumplir en este reglamento, y sí me gustaría ser claro porque nosotros no estamos actuando con ilegalidad, ni estamos con un logotipo en la frente como mencionaba el representante del Partido de la Revolución Democrática. Desde el momento que nosotros fuimos elegidos para estar en este Consejo General, lo hemos hecho apegados a derecho. Y prueba de ello, que esta misma queja que presentan, que me disculpen, pero creo que lo más importante al presentar una queja es apegarse estrictamente a derecho. Y es como nosotros estamos resolviendo esto, porque solamente de los 8 puntos cumplió solamente un punto. Y quiero decirles que la ley contempla que con solamente un punto que haya omitido, de acuerdo a lo que establece el reglamento, esto tiene que ser desechado. Sin embargo, analizando cada uno de estos puntos, nosotros pudimos subsanar, por ejemplo, la fracción primera, que es relativa al nombre del quejoso y si es una persona jurídica o el de su legítimo representante. Este requisito se tuvo por acreditado como persona física. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que el ciudadano Luis Felipe Moturriza presentó la queja ostentándose como secretario de Comunicación Social del PRD, cargo que no acreditó con el documento idóneo. Asimismo, no se le consideró como representante acreditado del PRD, pues ante este instituto electoral, el representante propietario y suplente pues es conocido, aquí está en la mesa. De igual manera, con respecto a los requisitos señalados en la fracción segunda de la firma del quejoso, si es persona física o él de su legítimo representante, si es persona jurídica, el cual se le tuvo por acreditado, pero con la calidad de persona física, ya que se ostentó con un cargo del PRD que no está facultado para interponer quejas en nombre y representación de dicho partido. Aquí vuelvo a ser claro, si esta persona se presentó a título personal, pues nunca lo debió haber hecho con el cargo que ostenta en el partido político, porque tiene una representación ante el Consejo General. Y si esto lo desconocen, pues no se vale desacreditar a una institución electoral cuando está apegado estrictamente a derecho y cuando tiene una representación que puede presentarla bien en este Consejo General con todo lo que representa el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y el reglamento de quejas. También se le tuvo por subsanado el requisito de la fracción 4 relativo a la obligación de proporcionar los documentos que sean necesarios para acreditar la personalidad del quejoso y en su caso la de su legítimo representante. El quejoso no presentó documento idóneo con el que pudiera demostrar el cargo que ostenta en su escrito,
así como ningún documento mediante el cual se acredite la facultad de representar legítimamente al Partido Revolucionario de la Revolución Democrática en el ámbito estatal. Para efecto de la presentación de quejas, no obstante, se determinó tener que el ciudadano Luis Felipe Mott Urriza, con el carácter de persona física, por lo que este requisito también se le tuvo por acreditado. Y de las partes incumplidas, quiero decirle que no cumplió con el requisito de la fracción quinta, referente a la narración expresa y clara de los hechos en que sustente la queja y los preceptos jurídicos presentados y violados. Lo anterior fue así, ya que el quejoso expresó que de manera general e imprecisa los hechos que sustentó su queja, es decir, no realizó una narración expresa y clara de los hechos, requisito fundamental para contar con los elementos suficientes que validen los actos de molestia que en el ejercicio de su función emita la autoridad electoral. Toda vez que de la narración de los hechos que se desprendieron las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las presuntas infracciones. En este caso ellos no presentaron en ningún momento en su escrito en dónde fue, en qué lugar, quiénes son las personas que hicieron estas bardas. Entonces nos dejan a nosotros en un estado de no poder realizar esta investigación. Asimismo, incumplió con proporcionar el domicilio de cada uno de los infractores. En este caso no los proporcionó, requisito señalado en la fracción séptima del citado artículo del reglamento de quejas. Esto que nosotros estamos mencionando, de todo lo que presentó en esta queja y que no cumplió, no lo estamos inventando, está en el reglamento de quejas, lo deben de verificar. O sea, nosotros no estamos actuando más que estrictamente apegados a derecho y a la legalidad. En ese sentido, quiero dejar claro ante la ciudadanía que nosotros estamos trabajando de manera conjunta con todos los consejeros electorales, con la parte jurídica, y siempre todos los acuerdos que aquí presentamos lo vamos a hacer siempre apegados estrictamente a derecho. Y tienen ustedes también la facultad de poder impugnar nuestros actos, nuestras resoluciones, y si nosotros no estamos apegados estrictamente a derecho, pues tienen todas las herramientas necesarias para poder presentar sus escritos, si así ustedes lo consideran. Lo que sí considero muy importante, que no se vale desacreditar a una institución electoral cuando estamos actuando estrictamente y apegados a derecho. Esto no se vale porque la ciudadanía debe conocer verdaderamente todo el trabajo que se hace en la institución y cómo está actuando el Instituto Electoral. Tiene el uso de la palabra en segunda ronda el representante del Partido del Trabajo, Antonio Gómez Saucedo. Sí, gracias. Buenos días a todos compañeros de los medios. Efectivamente, como dice el consejero presidente en su abundante participación, en la que por cierto no se colocó el cronómetro del tiempo, ¿verdad? Pero no hay problema, son las concesiones de llevar la mesa. Este dictamen, que en su momento yo le escuché, y si me equivoco puede usted aclararme, pasó por el Consejo General, y el Consejo General tomó la determinación de desecharlo o solo por los consejeros. Porque, y pregunto por esto, o sea, usted nos puede decir que efectivamente se cumplió al pie de la letra y que no existe ese punto de la narración expresa y clara de los hechos en que se sustenta la queja y los preceptos, que pues realmente es una concepción subjetiva, porque no te da una claridad de cómo debe de hacerse la narrativa, ¿sí? Entonces es una interpretación de quien recibe la queja, trátese de la queja que se trate. Entonces, yo insisto, el Consejo General lo formamos todos. Nosotros no podemos vertir una opinión si a favor o en contra del trabajo de los consejeros, en este caso particular, si no conocemos el documento previo, ¿sí? Para nosotros es una salida legal, sí, pero el fondo de esta queja era conocer si los supuestos actores estaban violando o no la ley,
Y entonces creo yo que el instituto debería de haberse pronunciado en ese sentido. O sea, si realmente no hay, según el Código Electoral, ¿sí?, sanción alguna que dar, bueno, pues definirse. Y no simplemente decir, bueno, es que no cumplió con la parte de la reglamentación, entonces no le entramos al análisis, ¿sí? Porque eso daría mayor certeza a la población de que el instituto está haciendo efectivamente su trabajo, dar una opinión concreta, clara y legal. Con eso se resuelve. Muchas gracias. Compañero todavía me quedan 2 minutos 42 segundos. Compañero del Verde, creo que debe de considerar su reafiliación, de verdad le estimo, pero bueno, ha salido, ¿no?, a la defensa, a ultranza, y lo menciono por esto. Una sesión anterior, fue quien dio lectura, ¿no?, a un documento presentado por uno de los actores hoy mencionados, donde pedía y decía que se deslindaba de las bardas que aparecían pintadas. Como creo que hay una comunicación cercana, pues creo que debería recomendarle, ¿sí?, por cuestión de ética, pues que esas mismas bardas que hoy están pintadas, pues que simplemente las mande a despintar. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra el consejero electoral César Martín. Adelante, consejero electoral. Segunda ronda. Muchas gracias, señor presidente. El Consejo General no se calla. El Consejo General habla a través de sus actos y de sus resoluciones. Resoluciones que en todo momento tienen que estar apegadas a la legalidad. En el caso que hoy se somete a la consideración del Consejo, lo que se presenta en primer lugar para el representante del PT es un proyecto. Este proyecto aún no ha sido aprobado por el Consejo General, aún está a consideración. Estamos escuchando las opiniones de todos los integrantes de este Consejo antes de aprobar el acuerdo. No les estamos informando la resolución que hemos tomado, sino estamos sometiendo a su consideración un proyecto. Y este proyecto ha sido elaborado por todos los consejeros electorales, por el personal que asiste al instituto conforme a la ley, de manera estricta y apegada a derecho. La voz del Consejo, pues, hoy se va a manifestar a través de la resolución que se tome el día de hoy en esta mesa, y con base en los razonamientos que se han expresado por todos y a las herramientas legales que se nos permiten. Por lo que hace a la queja sometida a nuestra consideración, el análisis que han hecho los consejeros y los integrantes del Instituto Electoral ha sido prolijo, cuidadoso, exhaustivo, ha sido muy amplio, y se ha pretendido no solamente se ha pretendido analizar absolutamente todas los requisitos de procedibilidad. Eso era, los requisitos de procedibilidad. La ley nos señala que con solamente el incumplimiento de alguno de ellos se podría desechar la queja, pero este Consejo General, en aras de escuchar la voz de cualquier ciudadano que tenga una inquietud respecto del comportamiento de los actores políticos y de aquellos involucrados en la materia electoral, se ha dado la tarea de revisar cada uno de los requisitos de procedibilidad. Ha inclusive ampliado por mucho la manera en que se acreditan estos requisitos para tratar de estudiar la queja. Sin embargo, cuando la persona que promueve es omisa en cumplir con los requisitos de procedibilidad, no permite al Consejo General adentrarse al fondo del asunto. Esto no es una responsabilidad del Consejo, es responsabilidad de quien promueve. También el Código señala que quien afirma está obligado a aprobar, inclusive estos requisitos de procedibilidad tienen que ser acreditados. Si la persona que promovió la queja no cumplió con ellos, nos deja sin posibilidad de apoyarle con más. Este reglamento, el reglamento de quejas, fue aprobado en la 6ª sesión ordinaria del Consejo General, que ocurrió el 15 de diciembre de 2010. No es un reglamento nuevo, es un reglamento que ya tiene algún tiempo y que fue de conocimiento de todos los partidos representados en este Consejo. Es obligación de sus militantes, de los ciudadanos,
y de los propios partidos conocer el contenido de este reglamento y acatarse a él al momento de presentar una queja. Por ello, el comportamiento en consecuencia del Consejo es apegarse a la legalidad, apegarse a lo previamente dicho, a lo previamente acordado en este Consejo General y analizar cada queja a la luz de las normas vigentes, como es el caso del reglamento que hoy nos ocupa, y es el motivo por el cual se propone al Consejo General desechar la queja al no haberse acreditado los requisitos de procedibilidad al respecto. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, consejero electoral. Solamente, sí tiene el uso de la palabra en segunda ronda el representante de Movimiento Ciudadano, Manuel Ramos Herrera. Adelante, señor representante. Gracias, señor presidente. No cabe duda que pues, al oír esto entiende uno por qué se dice que si en México Kafka hubiera nacido, no hubiera sido escritor surrealista, sino costumbrista. Es evidente que en este país tenemos un severo problema para imponer el Estado de Derecho, que no necesariamente lo que está dentro de la ley es lo correcto. Recuerden, todo lo que hizo Adolfo Hitler fue legal, absolutamente. Entonces, bueno, esto nos muestra ya que el camino de la ley en México está bastante torcido. Para nadie es un secreto de que hay una abierta campaña en una lucha cruenta dentro de la Revolución Institucional por la candidatura. Para nadie es secreto ni misterio el ver desplegados, actos políticos, pósters, en fin. Eso es claro, ¿no? El que no digamos vota por mí, pero digamos apoya mi proyecto, pues bueno, son eufemismos en todo caso. El problema está aquí, que nuestro código electoral no contempla estas cosas. Y esto es una misión directa para los diputados y para los que han elaborado este código. Hay por ahí la molestia cuando se señala que exista o no partidización dentro de este consejo. Bueno, la forma como se eligen los consejeros ya de por sí deja una marca muy difícil. Cierto, con la actuación se puede paliar esto, pero está claro que el nombramiento de consejeros luego pasa por resultar un botín, un reparto de botín, ¿no? Que pues excluye al resto de fuerzas políticas representadas en el Congreso. Bajo estas condiciones, tratar de hacer que el instituto asuma este problema en cuestión y lo regule es imposible, porque como ente público solo puede hacer lo que la ley señale. Cierto, el instituto debería tener injerencia en esto, no puede, pero esto es responsabilidad de quienes han dispuesto así la ley. En este caso, lo que estamos viviendo en Campeche es un evidente proselitismo para ver quién resulta el ungido, el salvador de este rincón olvidado de Dios y de la Federación. Entonces, nos debe mostrar a los campechanos el problema que estamos viviendo en un mundo surrealista que dice que no ocurren las cosas, y si las cosas no se presentan en tal forma, entonces no han ocurrido. Cierto que quien acusa debe probar, pero pues también eso es convertirlo a uno en ministerio público. Esto es para reflexionar la condición de las instituciones en el Estado mexicano y el surrealismo en que vivimos, fingiendo que hay un Estado de Derecho cuando el Estado mexicano no puede ni siquiera regular la vialidad. Y no solo aquí en Campeche, en todo el país. Menos grupos de autodefensa, menos a los bancos, que por cierto la reforma financiera buscaba flexibilizar la regulación en lugar de fortalecerla. Entonces, si esto no nos muestra el surrealismo y la falsedad en la que nos movemos en este país, pues no veo que definitivamente sí se están haciendo actos que deberían estar señalados dentro de la ley. No lo están, y por eso se quedan las cosas como están, y eso priva al instituto de la capacidad en su momento, aunque se esfuerce, de dar certeza. Eso es lo que no tenemos los mexicanos. Es todo y cuanto. Muchas gracias, señor representante. Tiene el uso de la palabra en segunda ronda
En segunda ronda, el Partido de la Revolución Democrática, Víctor Améndola Áviles. Adelante, señor representante. Al consejero César Martínez, ¿verdad? Su nombre, Martín. Al momento que hay una propuesta de dictamen y al no haber una posición pública de algún consejero en contra de este dictamen, los representantes de los partidos políticos entendemos que están a favor del dictamen. Y me parece lamentable que usted, que fue representante del PAN y que interpuso algunos recursos al nombre de este partido en años pasados a este Consejo General, como está debidamente acreditado en actas de este Consejo, en dictámenes que usted firmó a nombre de Acción Nacional y que presentó quejándose en contra de acciones de este Consejo General, ahora venga a defenderlo. Qué lástima. Pensábamos que usted, como consejero electoral de otro partido opositor al PRI, por lo menos iba a tener la decencia de tomar decisiones de investigar presuntos delitos electorales, como los que usted precisamente denunció a nombre de Acción Nacional. No coincido contigo, estimado Manuel. La ley está por encima de cualquier reglamento. Y por eso yo inicié mi intervención diciendo que la aplicación de las normas de este código corresponde al Instituto Electoral del Estado de Campeche. Y eso lo dice el artículo 3. Es decir, ellos son los que deben de velar por la aplicación de las normas. Y por eso también dije que todas las actividades del instituto deben estar regidas por certeza, imparcialidad, etcétera. Y que el Consejo General es el órgano superior de dirección responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. Y lo que aquí hemos escuchado es una descalificación de la parte que está presentando una demanda. Y que este Consejo, en las facultades que lo atribuye la ley, debería de investigar. No estamos pidiendo que sancionen, estamos pidiendo que por lo menos investiguen. Queremos saber si el Congreso de la Unión otorga recursos públicos para informes de labores. Debería de investigarlo, no lo han hecho, no lo quieren hacer. Deberíamos saber si las concesiones públicas del Instituto Estatal del Transporte, cuánto están cobrando por esa publicidad político-electoral. Tampoco lo están haciendo. Y me voy más allá. El libro quinto, que habla de las faltas electorales, dice que son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales de este código los aspirantes, precandidatos y candidatos, suponiendo sin conceder que los que se están anunciando no sean precandidatos, sí son aspirantes, y lo establece este código electoral. Y dice también que son las autoridades o servidores públicos de cualquiera de los 3 órganos de gobierno, es decir, el Poder Legislativo incluido. El artículo 452 es lo que señala lo que acabo de mencionar. El artículo 453 dice que constituyen infracciones de los partidos políticos al presente código, y ahí por eso me refiero al PRI, a la realización anticipada de actos de precampaña, es decir, actos que ocurren antes de la precampaña. Es decir, en este momento estamos en ese supuesto. Exceder los topes de gastos de precampaña y campaña, y el incumplimiento de demás disposiciones previstas en el presente código en materia de precampañas y campañas. Luego, constituyen infracciones de los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular del presente código la realización de actos anticipados de precampaña. Estamos en ese supuesto. Y en el caso de los aspirantes, nuevamente el Código Electoral menciona aspirantes, suponiendo sin conceder nuevamente que no sean precandidatos, sí son aspirantes. Y por último, constituyen infracciones al presente código de las autoridades o los servidores públicos, según sea el caso de cualquiera de los 3 órganos de gobierno, la omisión o el incumplimiento de la obligación de prestar colaboración y auxilio, de proporcionar en tiempo y forma la información que les sea solicitada por los órganos del instituto. Es decir, este Consejo General tiene atribuciones para solicitarle al Congreso de la Unión información de cuánto dinero se está gastando en precampañas. Y todo esto, este Consejo General está siendo omiso en investigar. Le es más fácil descalificar una denuncia de un particular que vino aquí a acreditarse como integrante del PRD, a que ponerse a investigar y garantizar principios de certeza, legalidad e independencia del próximo proceso electoral que comienza, no en enero, estimado Rafael, comienza en octubre, porque el proceso federal se instala en octubre con la instalación del Consejo General de lo que era el Instituto Federal Electoral, que ya no existe, efectivamente, y estamos hablando que en su conjunto todos son aspirantes, como lo señala este Código Electoral. Entonces, me parece que estos consejeros electorales, que deberían estar preocupados
porque todos acatemos la ley, no vengamos a descalificar lo que es evidente, lo que es público, que se están prácticamente anunciando ya en distintas bardas, camiones y espectaculares aspirantes y precandidatos del PRI. Gracias. Muchas gracias, señor representante. Yo quisiera hacer un comentario, y verdaderamente qué incongruente que nos pidan que acatemos la ley, las disposiciones de la ley, y nos pidan violentarla a la vez. ¿Por qué digo esto? Porque el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento de Quejas así establece que quien presente una queja, existe un reglamento. También puedo decir que no es un secreto de que las leyes existen, que los reglamentos existen, y que estos reglamentos así están dispuestos para recibir una queja. Tenemos que cumplir con los 8 puntos que establece la queja para poder entrar al estudio y a fondo de esta queja. Si no cumple, el mismo reglamento te dice que no procede, y entonces tenemos que desecharla. Entonces no estamos incumpliendo con la ley. Ahora, si ustedes nos piden que violentemos la ley y que todas las quejas que nos presenten no utilicemos nuestro reglamento, entonces ¿para qué aprobamos un reglamento que está desde el 2010 si no lo vamos a respetar? Entonces, ¿me piden que respete la ley o me piden que violente la ley? Tiene el uso de la palabra en segunda ronda algún otro representante. En tercera ronda tiene el uso de la palabra el Partido del Trabajo, Antonio. Perdón. Sí, tiene segundo. Sí. Perdón. Miren, Perdón. En segunda ronda tiene el uso de la palabra Rafael Vicente Montero Romero, y posteriormente, si no hay uso de la palabra, continuamos. Muchas gracias. Esta que Manuel, hombre culto, hablaba de Kafka. Kafka se hace famoso por la novela La Metamorfosis, donde en un sueño termina narrando las peripecias de una cucaracha. Bueno, haré algunos ejemplares que a lo mejor ni siquiera necesitan soñar para adquirir la realidad de Kafka. Y también se mencionó aquí la circunstancia de que en los tiempos de Hitler todas sus acciones efectivamente eran aprobadas por el Congreso o el símil en estas tierras para que pudiera efectuar los objetivos que tenía el Tercer Reich. Bien, esto me lleva a alguna cosa que en las cámaras desde la 49 legislatura que tengo acceso a estos eventos, el espíritu del legislador. Ok, ¿es subjetivo? Sí. Y cuando se quería aprobar algún precepto, era el espíritu del legislador, y todo el mundo decía, bueno, ¿y a dónde está el espíritu? La idea, la intención, pero la manejaba otro personaje o personajes 20 o 35 años después de que pasó ese espíritu del legislador por esa Cámara. Bien, me recuerda también esto para que nos quede claro. Una cosa es la aplicación de la ley y otra cosa es hasta dónde esa aplicación conlleva a justicia, para poner orden aquí en la discusión. Hay un cuento viejo de Grecia donde habían dos aprendices de filósofo que discutían. Uno decía que lo justo y lo correcto era lo mismo, otro decía que no, que eran diferentes, y ahí viene la jugada precisamente que van a ver al sabio del pueblo. El sabio del pueblo le dice, a ver, ¿quién es el que dice que es lo mismo lo justo que lo correcto?
Yo, maestro, muy bien, le dice, pasa aquí a esta salita que tengo privada, que traigan el báculo. Báculo era un adminículo que se usaba para detentar el poder, de demostrarlo, y entra un ayudante con el aparato aquel, se oye un alarido, sale el cuate aquel y le pregunta el sabio, ¿cómo te quedó? Justo, pero no es correcto. Esa es la diferencia, y la subjetividad de las cosas conllevan a no tener conciencia bien a bien. Efectivamente, todas las leyes son perfectibles y no siempre la bien elaborada manufactura de las mismas conlleva a que la aplicación de estas se haga con justicia. Es cuanto. Gracias, señor representante. ¿Algún otro representante en el uso de la palabra? En segunda ronda. En tercera ronda tiene el uso de la palabra el Partido del Trabajo, Antonio Gómez Saucedo. Adelante, señor representante. Siempre agradables las interpretaciones y comentarios de nuestro compañero del Verde Ecologista, ¿no? En una amplia gama de anécdotas, esperamos que no todas vividas, sino escuchadas. Y el punto central aquí, en el tema de la seriedad, ¿sí?, de esta queja, o sea, son actores. Primero, el ciudadano, independientemente de la afiliación partidista, ¿sí? A cualquier ciudadano que venga y tenga la inquietud de quejarse, si nosotros le aplicamos este reglamento de quejas, que según se dice se aprobó en el 2010 por este Consejo General, pues simplemente lo dejamos en estado de indefensión, porque no hay códigos electorales en cada una de las casas del estado de Campeche. Eso es lo primero, ¿sí? Entonces, lo segundo, se trata de que seamos como instituto, como Consejo General, garantes de derechos, ¿sí? Y no podemos vernos, o no puede plantearse este Consejo General, una limitante en un reglamento secundario, y decir, bueno, entonces los derechos quedan sujetos a la aplicación de un reglamento de quejas. Si es así, y esa es la postura de este Consejo General el día de hoy, pues entonces veremos un proceso electoral, ¿sí?, que puede iniciar en este 2014 y que por tanto haría de este un año electoral, pues lo veremos con un montón de quejas simplemente desechadas a gusto de los consejeros, porque ni siquiera será con la participación de los representantes de partido. Yo invito a este Consejo General a que, si realmente quiere trascender, como dice su presidente, a que si realmente quiere que la sociedad vea lo que se está haciendo aquí, en la siguiente sesión ordinaria, en base a esta experiencia, nos presente, ¿sí?, un borrador o una propuesta de modificación a este reglamento que sea acorde a los derechos del ciudadano, que le dé las facultades y que evite en lo subsecuente que se den nuevamente este tipo de reacciones y de acciones. Es cuanto. Muchas gracias. Nada más quiero comentarle un principio general del derecho: el no conocer nuestros derechos no nos exime de nuestras responsabilidades. En ese sentido, todos tenemos que acatarnos y apegarnos estrictamente a derecho. Si existen los reglamentos, si existe la ley, pues lógicamente que tenemos que cumplirla. Ahora bien, se ha hablado mucho de reformas electorales. Estamos viviendo en un momento de muchas reformas en el país, donde se acaba de promulgar la ley, la reforma político-electoral, y donde hoy tienen la posibilidad todos los actores políticos, este mismo Consejo General, de hacer propuestas, como bien lo comentaba el representante del Partido del Trabajo. Nosotros tenemos nuestras propuestas. De igual manera, esperamos que el reloj
¿Está funcionando el reloj? Solamente el comentario en ese sentido de que debemos apegarnos estrictamente a derecho. Entonces, si no están conformes como se está llevando a cabo la presentación de la queja, el tratamiento que le está dando el Consejo General, queremos que de manera legal pues hagan una propuesta y nos den los mecanismos al Instituto Electoral para que los 8 puntos que contempla el reglamento pues no se consideren los que ustedes proponen o los que creen que son idóneos para que la ciudadanía pueda presentar una queja. Yo creo que quien hizo presentó la queja ante el Instituto Electoral del Estado es un representante, una persona que trabaja en un partido político, que tiene una representación ante el Consejo General. No creo que desconozca que no existe una representación ante el Consejo General. Y bueno, si ellos tienen esa posibilidad de hacerlo con su representante ante el Consejo General, ¿por qué lo hicieron de otra manera? ¿Por qué a la luz pública dijo que lo hizo a título personal presentando documentos de un partido político? ¿O acaso desconocen en el partido político que las hojas membretadas que utilizó esta persona la hizo también a título personal? Yo les dejaría ahí ese punto de vista y bueno, a la escucha de ustedes. Sí, en tercera ronda tiene el uso de la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Amendola Avilés. Adelante, señor representante. Sí, consejero, es curioso que todas mis fundamentaciones que yo he hecho en base a una ley, usted las pretenda descalificar con un reglamento que es una figura jurídica menor que la ley, que es un reglamento aprobado por ustedes cuando la ley es aprobada por el Congreso del Estado. Y hay una propuesta en la mesa, ya que habla de propuestas, y hay una propuesta en la mesa que acaba de presentar el PT, que ustedes propongan una modificación al reglamento. Y me parece que tampoco es válido que ustedes califique al compañero Luis Moturriza que haya presentado una queja ante este consejo como militante del PRD con un cargo. Usted mismo en esta mesa trajo a presentar denuncias que usted hizo como ciudadano en el tema del territorio. Usted como ciudadano las presentó, mas sin embargo aquí las vino a hacer públicas como consejero presidente. Y yo me pregunto si de otras quejas que hace cualquier ciudadano, usted viene aquí también a presentarlas. No, me parece que ese no es el tema. Me parece que está desviando el tema fundamental. Es al margen de quién haya presentado la queja, al margen de qué militancia tenga, al margen de qué hoja presentó, si tenía o no membrete, el asunto es que hay una denuncia pública y lo que se está solicitando es que este consejo investigue en base a la ley. Y lo que este consejo está haciendo es que en base a un reglamento aprobado por ustedes, está negándose a investigar presuntos actos que violentan principios electorales tutelados y regidos en la ley electoral y en la Constitución, y que ustedes los están desechando con un reglamento que es un ordenamiento menor a los que nosotros estamos fundamentando y argumentando la solicitud de investigación. Y lamento, en ese sentido quiero felicitarle a usted, consejero presidente, que al menos tiene la decencia de defender la posición, y que lamento que la mayoría de los consejeros se mantengan callados y que no sean capaces de hacer un pronunciamiento público sobre el tema. Porque si lo que los ciudadanos quieren hacer es escuchar la opinión de todos los actores políticos, y ustedes, consejeros electorales, tienen una responsabilidad, y esta responsabilidad con su silencio lo único que hace es convertirlos en cómplices. Gracias. Tiene el uso de la palabra en tercera ronda el consejero electoral César Martín. Adelante, consejero electoral. Gracias, señor presidente. El marco legal que regula la actuación del Instituto Electoral del Estado de Campeche y de sus órganos fue aprobado por el Congreso de nuestro Estado, que está compuesto por una pluralidad de partidos políticos. El reglamento para conocer y sancionar las faltas electorales previstas en el libro quinto del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Campeche fue aprobado a la luz y de frente a los representantes de los partidos políticos que están presentes en el Consejo General. Para controvertir todos estos actos,
los partidos políticos cuentan con medios legales y en el momento en que se expidió el reglamento, ninguno se inconformó respecto de su contenido porque entendemos, y eso es lo que dice la ley, lo consintieron y por ende lo consideraron legal. No es posible que hoy, cuando el principio de legalidad les deja de parecer conveniente, pretendan que nos olvidemos que es una obligación de este órgano central del Instituto Electoral conducir todas sus actuaciones conforme al principio de legalidad. Por otra parte, es cierto que resultaría un poco difícil entregar a cada uno de los ciudadanos campechanos un ejemplar del reglamento que estamos hablando, pero también es cierto el hecho de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento y que el reglamento fue publicado en el periódico oficial de nuestro estado. Además, me resulta extraño de escuchar de un partido político el que quieran que el instituto le llegue a cada uno de los ciudadanos un ejemplar del reglamento, cuando al final es una obligación de los partidos políticos, de acuerdo al artículo 24, fracción primera de nuestra Constitución, el acercar a los ciudadanos las posibilidades para participar políticamente en la vida democrática de nuestro Estado. Sí, es una obligación de los partidos políticos hacer del conocimiento de los ciudadanos las maneras en que pueden acudir a una autoridad electoral, las formalidades que se requieren y los requisitos que son necesarios. No dejemos de observar ese principio. El Instituto Electoral cumple con su obligación de capacitar y educar cívicamente al Estado de Campeche a los ciudadanos del Estado de Campeche, a través de distintas actividades, entre ellas actividades de difusión, con el mantenimiento de una página de internet en el que se pueden consultar todos los reglamentos aprobados por este Consejo General, y por supuesto con el acercamiento directo con cualquier ciudadano a este Instituto Electoral. ¿Es cuanto, señor presidente? Muchas gracias, consejero electoral. También quiero dejar un dato muy importante, que en este momento que el representante del Partido de la Revolución Democrática dice que los reglamentos están hechos por el Consejo General, pues me causa extrañeza de que él sentado en esta mesa aprobaron este reglamento en el 2010 cuando él estaba como representante y no lo descalificó, lo viene a descalificar posteriormente. Tiene el uso de la palabra en tercera ronda el representante. Nada más para aclarar el tema, los representantes de partidos políticos no tenemos voto en la mesa. Los que votan son los consejeros electorales y los que aprueban reglamentos de este Consejo General son ustedes, no nosotros. Nada más para dejarlo perfectamente claro. No, gracias. Está perfectamente entendido de que ustedes nada más tienen voz, pero no escuchamos su voz en ese momento, en el 2010, cuando se aprobó el reglamento de quejas y denuncias. Entonces, creo que lo siento un poco incongruente en el haber dejado pasar este reglamento y hoy lo descalifica. Tiene el uso de la palabra en tercera ronda el consejero electoral Francisco A. Ordóñez. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente se ha criticado y se ha tratado de soslayar la labor del Instituto Electoral, en el cual pues precisamente en esta ocasión el Consejo General se pone a disposición una situación de estudio de un medio de impugnación. Si bien es cierto y conocemos los principios electorales que nos rigen, dentro del cual ahora se pone de manifiesto el de legalidad, también hemos aprendido efectivamente que ninguna ley es perfecta, son perfectibles y atendemos y entendemos correctamente que podrían modificarse. Sin embargo, hasta que no sean modificadas, tenemos que ajustarnos y acatarnos a los lineamientos y a los mandamientos que hoy nos rigen. Y hoy precisamente, conforme a la normatividad aplicable, se están analizando no las cuestiones de fondo de las que mucho se platica, acerca de la investigación o no de las presuntas faltas, sino lo que está de manifiesto son los requisitos de procedibilidad. Y precisamente con base en esto y en acatamiento en estricto, insisto, del principio de legalidad, pues se pone se somete a disposición y consentimiento y en su caso aprobación este proyecto de dictamen, resultaría incorrecto e indebido provocar a no la observancia del principio de legalidad. Si no observásemos
estaríamos también concomitantemente resultando violentando los demás principios y sobre todo el de certeza. No estaríamos generando certeza de la actuación, en este caso del Consejo General. Y yo por lo tanto insisto, y sí, como desde el punto de vista de la posibilidad de perfección de las normas, veo posible, veo viable, porque no cualquier marco de derecho o cualquier ley podría ser sujeta, insisto, a cambios. Más sin embargo, hasta que no se hayan hecho ellos, luego entonces tenemos que ajustarnos al marco estricto del cumplimiento del deber legal. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, consejero electoral. Y de igual manera, quiero dar un dato más todavía a la ciudadanía en general, que el representante del Partido de la Revolución Democrática sí estuvo presente en esta mesa. Aquí tengo el documento que lo avala. Y si él tuvo esta posibilidad de poderlo refutar, pero también de impugnar, entonces el reglamento no sería vigente. No se impugnó esta decisión en su momento, pues por tal motivo quedó vigente y con eso estamos trabajando y apegados estrictamente a la legalidad. Una moción, consejero, ya veo que usted tiene ahí la facultad de intervenir cuantas veces sea sin someterse a las intervenciones establecidas en la ley. Me parece paradójico que usted pida la aplicación del reglamento cuando no se aplica usted mismo la aplicación del reglamento de sesiones del Consejo General. Por reglamento, señor representante, tengo la facultad para poder dirimir en esta mesa de sesiones a consideración y dar el uso de la palabra a cada uno de los representantes y cada uno de los consejeros del Poder Legislativo. Agotadas las intervenciones, si no hay más intervenciones en tercera ronda. Si no hay intervenciones, señor secretario, proceda a la votación correspondiente. Ciudadanos consejeros electorales, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 50 y 51 del reglamento de sesiones de los consejos general, distritales y municipales del Instituto Electoral del Estado de Campeche, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo número CG, diagonal 013, diagonal 14, que emite el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche respecto de la queja interpuesta por el C. Luis Felipe Moturriza. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Se aprueba por unanimidad de votos, consejero presidente, y me permito informar que se han agotado los puntos del orden del día y por tratarse de una sesión extraordinaria no cabe el planteamiento de asuntos generales. Muchas gracias, señor secretario. Siendo las 12 horas con 29 minutos del día viernes 14 de febrero de 2014, se clausura la tercera sesión extraordinaria del año en curso del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Muchas gracias, buenas tardes. Don't stop to get enough. Keep on, be the first.